Hola chavales, hoy vamos a comenzar con la literatura del barroco y vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que sería el contexto histórico del barroco, al contexto literario de lo que se considera el barroco, los conceptos básicos, y luego también vamos a ver un poquito lo que sería la poesía o los principales movimientos de poesía del barroco. Así que vamos a comenzar. Muy sencillito, solamente tenéis que ver el vídeo y así lo podéis completar con los apuntes que tenéis en el libro, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Bien, lo primero que tenemos que saber es que ¿dónde estamos? Estamos en la España del siglo XVII. En el Renacimiento, bueno, el Renacimiento fue una etapa de expansión para España, para el país, para el reino de Castilla, por decirlo de alguna manera, pero a finales del siglo XVI España empieza un periodo de crisis, sobre todo de crisis ya no tipo, o sea, una crisis de tipo económica, de tipo político y de tipo militar. Esa crisis que empezó a comenzar, o sea, que empezó a finales del siglo XVI, durante todo el siglo XVII, durante 100 años, fue afianzándose y fue convirtiéndose en un problema muy serio que afectó tanto a la política como a la economía, como a prácticamente todos los sectores de la sociedad castellano-española. Bien, vamos a ver un poquito quiénes eran los que regían en aquella época. En primer lugar, tenemos al rey Felipe III, que Felipe III, hijo de Felipe II, comenzó una guerra junto con sus validos, que eran el duque de Lerma y el duque de Uceda, perdón, empezó una guerra que se llamó la Guerra de los 30 años. En esa guerra, básicamente, el imperio español, que era España y Austria, se enfrentaba contra Francia, Holanda, Inglaterra, Suecia y los estados alemanes. ¿Por qué? Básicamente eran por cuestiones de religión y por cuestiones de independencia económica. Los estados, bueno, el estado Holanda, Inglaterra, Suecia, los estados alemanes eran protestantes. Entonces lo que España se erigía ya en tiempos desde los Reyes Católicos se erigía como el estandarte del catolicismo más puro. Entonces lo que pretendían era combatir contra la herejía. Su hijo, Felipe IV, que aquí lo vemos también, continuó con esa guerra de los 30 años. Pues digamos que no le fue muy bien. El conde duque de Olivares, que era el valido de Felipe IV, era la persona de confianza, era digamos como el presidente, igual que el duque de Uceda y el duque de Lerma, no tuvieron demasiada suerte. Fijaos hasta qué punto que en 1643 ocurrió la derrota española de Rocroi. Después de 1643, en 1648 se firmó la paz de Westfalia, o de Westfalia, donde perdíamos una gran cantidad de terrenos, donde se aceptaba la herejía, entre comillas, se aceptaba el protestantismo en territorio español, y es en ese mismo momento, con la paz de Westfalia, cuando termina ya por fin la hegemonía española, la hegemonía del imperio español. Ya el imperio español no es tan fuerte como era antes. Ya ese Carlos V y Felipe II que habían creado una potencia militar nacional ya se pierde. Después de estos dos reyes llegó Carlos II. Carlos II el hechizado, que como podéis ver era una persona un tanto especial. Carlos II el hechizado, fruto de toda la endogamia de la familia de los Austrias, nació con androginia, es decir, tenía pechos de mujer y genitales masculinos, tenía hidrocefalia, era una persona muy borderline, no era una persona, era, pues por decirlo de alguna manera, una persona muy especial. Le llamaban el hechizado porque además es que no podía tener hijos y como en toda corte que se precie le hacían la pelota la gente de la corte. La gente pensaba que alguien le había echado en los polvos de cacao que él tomaba todos los días, le habían echado alguna pócima mágica que le impedía tener hijos. No podía tener hijos no por ningún hechizo, sino simplemente porque la naturaleza no quería que semejantes perpentos se reprodujera.
¿Sus válidos quiénes eran? Pues los pelotas de turno, el cardenal Nizar, el Juan José de Austria y el duque de Medinaceli, que fue un gran cabrón. A la muerte de Carlos II, Carlos II muere en 1700, en el año 1700, y claro, no tiene hijos, no deja sucesor. Entonces, al no dejar sucesor, empieza la guerra de sucesión, donde Austrias, porque cuando muere, digamos, el trono va a parar a un Borbón, que es el único descendiente, digamos, descendiente vivo más cercano, que es un francés, pero su tío reclama la corona. Entonces es cuando empieza, como digo, esa guerra de sucesión en la que la corona española o los descendientes de la corona española de los Austrias se enfrentan contra los Borbones. Os hago un spoiler, al final ganaron los Borbones. Bien, a principios del siglo XVII España estaba totalmente arruinada. Totalmente arruinada. Y todo eso, como he dicho antes, crea una crisis. Esa crisis no es solamente simplemente por una cuestión monetaria, sino porque tiene muchos elementos clave, ¿vale? Por un lado, los problemas financieros que hemos dicho. España prácticamente no tenía industria y de lo que vivía era de recoger lo que iba sacando de las colonias. La cantidad de nobles que se dedicaban a llenarse los bolsillos, lo que hacía prácticamente era, pues eso, empobrecer cada vez más las arcas estatales. En las guerras, como hemos dicho, la guerra de los 30 años y otras muchas guerras que tenían por ahí, cada vez diezmaban más las arcas públicas. Hay una gran despoblación en la península en general, porque no la cantidad de pobreza que hay y las muertes de los niños, o sea, lo que provocan justamente es que dentro de lo que es el país cada vez haya menos gente. Como digo, había una gran corrupción y no se producía absolutamente nada porque no había prácticamente industria. Cuando hablo de industria no hablo de industria al estilo moderno, sino de industria de tipo, pues eso, la huerta, de producción en general. Desde el gobierno, desde lo que es la corona, se cede prácticamente todo el poder a los validos, a los ministros, y diréis, pero bueno, esto es algo bueno. No, en realidad no es bueno, porque lo que hace el rey básicamente es desentenderse de sus labores de dignatario y pues eso, de dirección. Entonces no hace absolutamente nada, sino que simplemente se dedica a vivir la vida. Y eso conlleva una serie de deudas, ¿vale? Al mismo tiempo nos encontramos con una gran cantidad de malas cosechas por culpa de la climatología, que lleva a una miseria generalizada de toda la población y a un desempleo constante. Bien, esto en tiempos de miseria y en tiempos de desempleo, en esta época, en muchas ocasiones no pasa esto, pero en esta época lo que hizo fue llevar a un reforzamiento religioso. Se encomendaban a Dios principalmente para para poder salir de ahí. Y eso lo que nos lleva también es a una reafirmación del tradicionalismo. Es decir, vamos a olvidarnos de las ideas que vienen de fuera, vamos a olvidarnos de todo aquello que suponga algo de progreso, sino lo que vamos a hacer es encerrarnos en nosotros mismos y buscar todavía mucho más la tradición. Es decir, se vuelve otra vez un poco a esa Edad Media mental que se había podido superar a través del Renacimiento. Bien. Cuando hablamos de barroco, disculpad un segundito. Ay, qué rica el agua. Cuando hablamos de barroco, estamos hablando de un periodo histórico, pero un periodo histórico ligado a un periodo literario y artístico. La palabra barroco viene del portugués, si no recuerdo mal, que significa perla irregular. Es un tipo de perla que no es igual, que es una perla salvaje. Que tiene ciertas diferencias, sabéis que es redonda. Vale, pues el barroco, cuando hablamos de barroco hablamos de un conjunto de rasgos propios de la cultura del siglo XVII, ¿vale? En realidad el barroco es una evolución de las ideas del Renacimiento, una adaptación de esas ideas del Renacimiento, que os acordáis que se trataba de la belleza, el ideal de simplicidad, la naturaleza, la mitología,
todo eso, pero que al final acaba diferenciándose justamente con las ideas de esta nueva época que está entrando y que está haciéndose fuerte. Vale. Vamos a ver un poco cuáles son los rasgos característicos del barroco. Principalmente tenemos el desengaño, la idea de la muerte, la vida como sueño, el nuevo comportamiento del ser humano y el pesimismo. Vamos a ver uno por uno. Bien, cuando hablamos de desengaño, estamos hablando de la idea barroca por excelencia. Es decir, el ser, la persona barroca, la persona que le toca vivir en el siglo, en este siglo, en el siglo XVII, es una persona que se ha llevado un profundo desengaño ante todo lo que está pasando, ante la vida. Ya no hay un idealismo y un optimismo como había en el Renacimiento, sino que ahora todo eso se ha transformado en una visión negativa del mundo. El mundo es un manto de lágrimas y donde un día estás bien y al día siguiente puedes morir. El mundo es un caos, es un lugar lleno de desorden, de confusión, donde no hay justicia, donde todo lo que te ocurre y además te ocurre de una forma malvada. Y sobre todo se produce también una desvalorización de lo terreno, es decir, lo que estamos viviendo, claro, ante una situación en la que todo está mal, todo mal, el problema es que tiendes a buscar algo que te saque un poco del atolladero. Entonces, lo que nos pasa aquí, para el hombre barroco, lo que nos pasa en el mundo da igual, no es pasajero. Lo que importa es la vida más allá de la muerte. Se vuelven a insistir otra vez en esas ideas medievales de que la vida es corta y que las cosas pues poco a poco se van deshaciendo y se van perdiendo, pues como la vida, a fin de cuentas. Vale. Si en el Renacimiento teníamos una gran cantidad de vitalismo dentro de las ideas de la concepción del Renacimiento, aquí es todo lo contrario. La vida ahora está presidida por la idea de la muerte. Vivir es solo un tránsito entre la cuna y la sepultura. Es decir, la vida es lo que pasa desde que naces hasta que mueres. Y punto. No hay más. Y conforme vamos pasando los días, vamos preparándonos para ese gran final que es la muerte. El tiempo, por tanto, lo destruye todo. Y todo es vanidad. Es decir, ya no sirve absolutamente para nada lo que estamos haciendo. Frente a la idea de la juventud, frente a la idea de la lozanía que teníamos en el Renacimiento, frente a esa idea de aventura, aquí nos encontramos con justamente otro tipo de ideas que lo que pretenden es hacernos ver que la vida no es nada. Bien, la vida como un sueño, la vida es como un sueño, es un teatro, es apariencia, ¿vale? La realidad en realidad solo es, si teniendo en cuenta con lo que hemos visto antes, vemos que, pues eso, la idea en realidad es simplemente una ilusión, es algo que en realidad no sirve para nada porque lo importante, la vida importante va a ser la de después, la vida del más allá. La vida es un gran teatro donde cada uno tiene que representar su papel. Esto viene muy bien porque en aquella época, en la época barroca, el teatro tendrá una gran explosión, tendrá un gran alzamiento y será, digamos, el método de entretenimiento por excelencia. La vida es un teatro. Tú eres simplemente un personaje dentro de una gran obra teatral que a fin de cuentas estás representando. Y luego tenemos el nuevo modelo de comportamiento humano, ¿vale? Que mientras que en el comportamiento del hombre renacentista era un hombre vitalista, ¿os acordáis del sapientia et fortitudo del hombre? Es decir, el hombre que estudia y que al mismo tiempo es valiente. Garcilaso de la Vega, sin ir más lejos, murió joven porque atacando una fortaleza, eran militares, eran gente exploradora, era gente que lo que pretendía era conquistar el mundo. La persona barroca es esencialmente desconfiada. No confía en nadie ni en nada. La vida le ha tratado muy mal y no quiere saber absolutamente nada de ellos. Para sobrevivir a la realidad,
lo que hace es manejarse entre las trampas. El mundo está lleno de trampas, la realidad está llena de trampas, como una novela picaresca, y lo que él tiene que hacer, justamente, o la persona barroca, lo que tiene que hacer es esquivar esas trampas, ir saltando de un lado al otro para poder sobrevivir, porque lo importante es eso, es sobrevivir. Tenemos varios manuales de modelo comportamiento barroco, como puede ser el discreto o el oráculo manual y arte de la prudencia de Baltasar Gracián, que ya lo veremos, ¿vale? Pero básicamente es la persona barroca, la personalidad barroca, lo que pretende es sobrevivir ante la adversidad de una vida que está llena de trampas, que todo es un teatro y que al final de todo te llega la muerte y no importa absolutamente nada. Vale, ¿cuáles son esos modelos de comportamientos? Pues principalmente la prudencia, la discreción, el saber ocultarse y el engaño, ¿vale? No importa engañar a los demás si eso te lleva a poder sobrevivir de alguna manera. Como vemos, es una sociedad tremendamente cruel, una sociedad en la es la sociedad del sálvese quien pueda. Luego tenemos el pesimismo, ¿vale? Que, como hemos dicho, es una sociedad tremendamente pesimista, desengañada, que ha visto que todos esos valores del imperio han caído. Entonces, ese pesimismo se manifiesta de muchas maneras, pues en una angustia existencial, como que no sabes exactamente por qué estás donde estás, en la sátira, en la protesta. Es una época en la que se producen muchísimas sátiras, se atacan muchísimo. Una actitud estoica. La actitud estoica, si no sabéis lo que es ser estoico, el estoicismo lo que pretende es que no te afecte absolutamente nada, que por muchos palos que te lleves, no muestres el dolor, intenta que te afecte lo menos posible. ¿Que pierdes tu casa? Bueno, pues me parece bien. ¿Que te has quedado sin desayuno? Podría ser peor. ¿Que te tienes que quedar en casa durante un mes porque hay un virus mutante que va por las calles? Que las cosas a veces son así, pero mira, claro, eso a qué lleva. Eso lleva a buscar una diversión constantemente, una forma de entretenimiento. Os recuerdo, por ejemplo, que durante el asedio de Granada en 1492 por los Reyes Católicos, la cantidad de hachís que se consumía en la ciudad, fue básicamente como cuando la gente al principio del coronavirus se fue a comprar papel higiénico. De hecho, ahora, a mitad del encierro, la gente está comprando cerveza. Yo lo dejo ahí. Y Netflix ahora ha bajado la calidad porque lo que pretende es que todo el mundo podamos disfrutar de Netflix. Es decir, la gente ante una situación de adversidad lo que busca es evadirse, es buscar un entretenimiento que le saque un poco de esos problemas que tiene constantemente. Vale. Literariamente, cuando hablamos del barroco, hablamos de la continuación de formas y temas del Renacimiento, pero lo que hace es evolucionarlos, es decir, lo que hace es enredarlos un poquito más. ¿Eso qué significa? ¿Que los escritores del barroco lo que hacían era rehuir de los escritores del Renacimiento? En absoluto. Los escritores del barroco conocen lo que se ha hecho en el Renacimiento, le gusta lo que han hecho en el Renacimiento otros autores, pero lo que hacen es distanciarse de ellos un poquito y lo que le añaden es una apreciación personal a su poesía, como lo vamos a ver ahora luego. Vale. Como digo, el barroco afecta prácticamente a todos los elementos. Cuando hablamos de barroco, afecta a todos los elementos culturales, ¿vale? Pero principalmente nos encontramos con dos diferencias que diferencian el Renacimiento, el mundo del Renacimiento y el mundo del barroco. Por un lado, en el Renacimiento había una exaltación del mundo y del hombre, ¿vale? ¿Os acordáis de esa exaltación del mundo y del hombre que había en el Renacimiento? Bien, pues en el barroco lo que hay es una desvalorización de la vida y de la naturaleza humana. Mientras que aquí se pensaba que el ser humano era algo maravilloso, aquí el ser humano en realidad es algo ruin, es algo que te engaña, es algo que si te puede dar una paliza y robarte la cartera, te lo hace.
En cambio, en el Renacimiento también nos encontramos con un equilibrio humanista que viene de la admiración de la antigüedad clásica, ¿vale? Pero aquí nos encontramos con esa profunda desvalorización de la vida también y de la naturaleza humana. Aquí ya no se admira la antigüedad clásica, no hay un equilibrio humanista, sino que simplemente lo que nos encontramos es una depreciación total de todo el sistema. Vale. Ante así, como decimos, surge un espíritu que es diferente, un espíritu creador que es diferente al Renacimiento. Vemos aquí, por ejemplo, una escultura barroca, ¿vale? Que vemos que está, si os acordáis un poquito de las esculturas o del arte renacentista, era un arte sobrio, donde prácticamente nos encontramos con figuras no rectas, pero sí que es cierto que estilizadas, con unos movimientos normales. Aquí nos encontramos con unos movimientos muy retorcidos, con muchos detalles dentro de de la escultura. Se trata de buscar lo original, lo sorprendente, ¿vale? Aquí nos encontramos con una figura, esta es una escultura sobre una violación, básicamente. O sea, nos estamos encontrando con buscar cosas que sorprendan al espectador y que sorprendan al lector. Hay una actitud, como digo, individualista. Cada autor es dueño de su obra y lo que pretende es mostrarse como es y que todo el mundo lo diferencie, ¿vale? Y sobre todo es muy caprichoso. El autor, cuando quiere demostrar cómo es, lo hace de una forma en la que solamente le reconozcas a ti. De forma que si tú lees un texto por ejemplo, de Quevedo, tú sabes que es de Quevedo y no es de Góngora. ¿Vale? Hay una tendencia a la artificiosidad y a la complicación. Las formas se complican, las metáforas se complican muchísimo hasta el punto de que en el culteranismo, que es una corriente que trabajará Góngora, llegará un momento que será casi imposible ver cuál es la metáfora a la que está refiriendo. Hay una visión unilateral de la realidad es la que es y tenemos que aceptarla. Hay un gran cultivo del contraste, en pintura lo veremos en los contrastes de sombras y luces, aquí veremos en literatura, veremos también una serie de contrastes, en tanto que, por ejemplo, contraste de ciudad con campo, contraste de rico o pobre. ¿Vale? Ese contraste nos da cierta riqueza que nos permite ver lo que está pasando en la realidad. Y luego, sobre todo, hay un gran dinamismo y una gran movilidad. Se trata de que la obra tome vida por sí misma. Por eso tendremos novelas picarescas como el Guzmán de Alfarache, donde el personaje va moviéndose de un lado para otro constantemente. Veremos en prosa, por ejemplo, una gran cantidad de acción. Mientras que en el Renacimiento, en los libros, por ejemplo, de pastoriles, eran dos personajes que estaban sentados en un campo hablando principalmente. ¿Vale? Lo nuevo, lo original y lo sorprendente. ¿Qué significa esto? Que los personajes, o sea, los artistas lo que buscan es excitar la sensibilidad y la inteligencia del lector con estímulos muy violentos, pero ya no solamente a nivel literario, sino, por ejemplo, a nivel pictórico. ¿Veis? Esto es un cuadro barroco donde nos encontramos un degollamiento. Fijaos que las imágenes del barroco son casi todas muy macabras en muchas ocasiones. Ese juego de luces y sombras, ¿lo veis? Está todo muy enrevesado, esa cantidad de detalles que nos encontramos en todo el texto, parece incluso casi una fotografía, por decirlo de alguna manera. Utiliza imágenes brillantes, novedades estilísticas, ideas ingeniosas, vale, surge el gusto por lo grotesco, por lo escatológico, a fin de cuentas. Quevedo tiene un libro que se llama ¿cómo eran? Aventuras y desventuras del ojo del culo, si no recuerdo mal. O sea, donde hace un decálogo de cuescos. O sea, no... es un poco especial Quevedo, ya lo veréis. ¿Vale? Y también nos encontramos, como digo, una actitud individualista y caprichosa, donde las normas clásicas, esas normas que decían, no, tienes que ser correcto, tal, se sustituyen por lo que quiere el autor. Si el autor quiere hacer una exageración, la hace. Si el autor quiere retratar a los personajes de determinada manera, lo hace, ¿vale? Se busca, pues eso, a fin de cuentas, lo grotesco. Ya no se trata la descriptio puellae como tal. La descriptio puellae ya no es una mujer rubia con la piel clara. La descriptio puellae es
como al autor le venga totalmente en gana, ¿vale? Y como digo, hay una tendencia a la artificiosidad, a la complicación, ¿vale? Cuanto más complicado sea la obra, más bonita es, más hermosa es. ¿Por qué? Porque la cultura para el hombre barroco no es algo para todo el mundo. Es algo que el arte tienes que analizarlo y tienes que asumirlo. Así se vincula, como digo, la belleza de una obra artística, ya sea literaria, pictórica o de tipo escultórico, se vincula con la dificultad. Cuanto más difícil sea de comprender algo, ¿vale? Por eso Góngora era una persona que pretendía eso. Cuanto más difícil sea comprender algo, más hermoso será, más artístico será, ¿vale? La realidad, como digo, es idealizada hasta la belleza absoluta o deformada hasta el envilecimiento degradante, ¿vale? Fijaos lo que es. Esta es la idealización de la realidad, es decir, nos encontraríamos con una realidad que para el autor es tal cual, y luego nos encontramos con este ideal de belleza de deformación grotesca, que nos sirve también un poco como contraste. Fijaos que este cuadro en la época del Renacimiento hubiera sido imposible, porque este no es el ideal de belleza que utilizaban los renacentistas, ¿vale? Una mujer vieja, una mujer que se está mirando al espejo y que a fin de cuentas es hermosa, pero es hermosa en tanto que su hermosura reside en sí misma, ¿vale? Es también una crítica y también una sátira a lo que sería la hermosura de la lozanía, la hermosura de la juventud, ¿vale? Como digo, se cultiva el contraste, se oponen elementos extremos, hay un placer por el antítesis, se opone lo cómico frente a lo trágico. Vosotros habéis leído Fuente Ovejuna, que básicamente es una obra del barroco, y allí os habéis encontrado todos los elementos cómicos y trágicos de una obra de teatro, ¿vale? De una comedia del barroco. Hay muchos, os encontraréis también, os habréis encontrado personajes de todo tipo, personajes cultos, personajes que hacían gracia, personajes que no hacían gracia, personajes más solemnes, ¿vale? Eso es el cultivo del contraste. Y como digo, el dinamismo y la movilidad, ¿vale? Que lo que hace es que reflejar esa concepción de que el mundo pasa, que las cosas pasan, que no hay nada eterno, que igual que hoy eres joven y dentro de unos años serás viejo, hoy estás vivo y mañana estás muerto, que todo lo que tienes algún día desaparecerá, esa movilidad se refleja en todo el arte, ¿vale? Tanto pictórico como literario del barroco, ¿vale? Nos encontramos, claro, esto se aprecia de forma formal, pues con subordinaciones, hipérbaton, elipsis, encalgamientos métricos, bueno, eso ya lo veremos con calma. Y llegamos al punto clave de esta presentación. La diferencia entre culteranismo y conceptismo, ¿vale? En tendencia poética se cultivó, siempre se ha dicho, esto es una manera un poco maniquea de hacerlo, porque en realidad es muchísimo mayor, pero la clasificación, digamos, general siempre ha sido entre culteranismo y conceptismo. Son dos tendencias de la literatura o dos tendencias de la poesía que nos encontramos en esta época. No son movimientos opuestos, hay que tenerlo claro que un autor culturanista también podía ser conceptista y viceversa, pero sí que es cierto que tenían ciertas tendencias entre uno y otro. ¿Vale? Y básicamente lo que se persigue es la originalidad con estas dos tendencias. Lo que pasa es que una la busca desde el contenido y otra la busca desde el continente. Lo que pretenden es el lector se pues, admire ante todo esto. Vale. ¿Qué nos encontramos? En primer lugar, el culteranismo prima la forma sobre el contenido. Es decir, lo que se pretende en el culteranismo es crear algo hermoso, ¿vale? Es crear algo totalmente hermoso, aunque lo que haya dentro no lo entiendas, por decirlo de alguna manera. Es decir, se trata de primar la belleza del lenguaje frente al contenido del mensaje que tú estás transmitiendo.
¿vale? Mientras que en el conceptismo es todo lo contrario. Se trata de buscar un contenido, se trata de buscar algo que en realidad sea totalmente ingenioso, que despierte el ingenio del lector a través de su lectura, aunque la forma no sea demasiado ortodoxa, por decirlo de alguna manera. A ver, sin ir más lejos, Quevedo, os hago un ejemplo. Quevedo, empezamos con Góngora. Góngora tiene una serie de poesía que básicamente no se entiende. Y de hecho no se entiende porque las metáforas que utiliza son tan rebuscadas, son muy hermosas. Tú lees un poema de Góngora y es hermosísimo. Pero tienes que leerlo muchas, muchas veces para poder comprender exactamente de lo que te está hablando. Y que a lo mejor básicamente es una descripción de un volcán, pero lo hace de tal manera que cuando lo estás leyendo es hermosísimo, es musical, las metáforas son preciosas, pero no deja de ser una mera descripción de un volcán. En cambio, Quevedo es capaz de hacerte un poema satírico sobre, yo qué sé, sobre las putas, por ejemplo, ¿vale? Así de claro, esa no me ando con remilgos, o yo qué sé, o sobre los culos. Hay otro que tiene que se llama Merienda de Negros. O sea, Quevedo es que era una persona también un tanto especial, porque era un racista, era un misógino, encima decían que era... Bueno, tenía varias cosillas, ¿vale? Bueno, pues este hombre tiene una serie de poemas donde lo que básicamente se dedica a hacer chistes, chistes de muy mal gusto, hay que decirlo también, pero chistes, el lenguaje no es importante, pero sí el concepto, a fin de cuentas. Y no le importa utilizar la palabra puta, por ejemplo. Hay un poema que se llama puto es el que con putas va y puto es... Bueno, se llama así, puto. Utiliza la palabra puta, creo que son unas 17 veces en el poema, en un soneto, y le da igual, él sabe que eso no lo tiene que utilizar en el lenguaje poético, pero le da absolutamente igual porque eso es el conceptismo. Se trata de desprestigiar un poquito la forma, pero sobre todo trabajar de una forma muy fuerte el contenido. ¿Vale? Como decimos, estas fueron las dos principales tendencias literarias. Por un lado, Góngora, ¿vale? Con el culteranismo y Quevedo con el conceptismo. Aunque esta clasificación, como digo, es una clasificación muy maniquea que no me gusta hacerla, pero bueno, para que la comprendáis un poquito. Fijaos cómo sería un poema conceptista. Había un pique entre ellos dos, también hay que decirlo. Entre Góngora y Quevedo se soltaban pullas constantemente. Esto era como una batalla de gallos entre dos señores mayores. Fijaos, Quevedo le dedica estos versos a Góngora. Le dice: yo te untaré mis obras con tocino para que no me las muerdas, Gongorilla, perro de los poetas de Castilla, docto en pullas, cual mozo del camino. Que esto básicamente le está llamando: mirad, yo te untaré mis obras con tocino. Esto significa que va a coger las obras, sus propios poemas, y los va a poner manteca de cerdo. ¿Por qué les va a poner manteca de cerdo? Porque los judíos en principio no pueden comer cerdo. Entonces, así, para que no me las muerdas, Gongorilla. No le llama Góngora, le llama Gongorilla. Así como pin pin, ahí, que te calles, ¿sabes? Perro de los poetas de Castilla. Este se entiende bastante mal. Docto en pullas, que solamente sabes hacer tonterías. Cual mozo del camino, solo sabes hacer rimas fáciles, como un mozo del camino, como un pueblerino asqueroso, ¿sabes? Eso es lo que dice Quevedo, ¿vale? Fijaos lo que le devuelve Góngora. Con cuidado especial vuestros antojos dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos. Prestádselos un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos, y entenderéis cualquier greguesco luego. Greguesco, es que cabrón. Bueno, dice, si no lo habéis comprendido, os lo explico. Con cuidado especial, vuestros antojos, ¿vale? Un antojo, que él dice, tú, Quevedo, quieres traducir al griego. Es decir, Góngora le está diciendo a Quevedo: me han dicho que tú quieres traducir al griego, pero no has visto nunca un texto en griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos.
Entonces, él le dice, ¿cómo quieres traducir al griego si eres un inútil, si eres un inculto, si tú no sabes griego? Entonces le dice, atención, aquí le dice el calvo al del bigote, le dice, prestáselos un rato a mi ojo ciego. ¿El ojo ciego cuál es? El ojete, Ohio, Ohio, que es un estado de Estados Unidos, ¿vale? Porque a luz saque ciertos versos flojos. ¿Qué son versos flojos? Los pedos. Y entenderéis cualquier gregüesco luego. Gregüesco, ¿a qué suena? A cuesco, ¿vale? Es decir, le está diciendo básicamente que es tan inútil que para lo único que sirve es para tirarse pedos por los ojos. ¿Cómo te has quedado? Pues esto era constante, ¿vale? Hay una gran cantidad de ejemplos, ¿vale? Vamos a ver un poquito del conceptismo, ¿vale? Como digo, el conceptismo es una asociación sorprendente y concisa entre dos palabras o ideas, ¿vale? Es un juego de ideas, da igual la forma, sino que simplemente se trata de buscar ese ingenio absoluto y provocar una risa o provocar la sorpresa en el lector, ¿vale? Tenemos dos autores principales, por un lado Quevedo y por otro lado Baltasar Gracián, pero sobre todo, como digo, Quevedo. El conceptismo utiliza una serie de recursos como son la antítesis, la paradoja, la condensación conceptual, las hipérboles, los equívocos y las disemias, ¿vale? Entre otras muchas cosas. Vale, vamos a ver un ejemplo. Fijaos, vamos a leer este ejemplo. Dice, padeció grandes trabajos recién casada, y aun después porque malas lenguas daban en decir que mi padre metía el 2 de bastos para sacar el as de oros. Probóse que a todos los que le hacía la barba a navaja mientras le daba con el agua, levantándoles la cara para el lavatorio, un hermanico de 7 años les sacaba muy a su salvo los tuétanos de las faldriqueras. Murió el angelico de unos azotes que le dieron en la cárcel. Sintiólo mi padre, por ser tal que robaba a todos las voluntades. Por estas y otras niñerías estuvo preso. Mi padre se refiere, ¿vale? Aunque, según a mí me han dicho después, salió de la cárcel con tanta honra que le acompañaban 200 cardenales, sino que a ninguno le llamaban señoría. Las damas diz que salían por verle a las ventanas que siempre pareció bien mi padre a pie y a caballo. No lo digo por vanagloria, que bien saben todos cuán ajeno soy de ella. Vale, fijaos, os he señalado aquí, por ejemplo, metía el 2 de bastos para sacar el as de oros, significa que metía el padre, a ver, es un padre que era un barbero y que aprovechaba cada vez que les hacía la barba a navaja a la gente, aprovechaba para robarles. Entonces metía los dedos, el 2 de bastos, dentro de los bolsillos de los demás para sacar el dinero, que es el as de oros. Ahí hay un juego, una metáfora, una asimilación con la baraja española. ¿Vale? Decía luego que el niño, tenía un niño, un hermanico de 7 años, que les sacaba muy a su salvo los tuétanos de las faldriqueras. Los tuétanos, sabemos que el tuétano es la parte inferior del hueso, se refiere a básicamente lo mismo. Mientras estaban tumbados los señores haciéndole la barba, les sacaba el dinero de los bolsillos sin que se dieran cuenta. Murió el angelico de unos azotes que le dieron en la cárcel. Pobrecito. Murió el angelico de unos azotes que le dieron en la cárcel. Sintiólo mi padre por ser tal que robaba a todos las voluntades. Vale, cuando hablamos de la expresión robar a alguien la voluntad, significa ser encantador. Mira, es que este roba la voluntad de la gente. Pero aquí es en realidad un doble sentido, porque el niño no solamente era encantador a ojos de los demás, sino que además era un ladrón que le robaba a la gente las cosas de los bolsillos. Por estas y otras niñerías, hombre, niñerías, no sé si... Claro, niñerías en tanto que es de niño, pero no parece que robarle a la gente sea una niñería, ¿vale? Estuvo preso, aunque según a mí me han dicho, después salió de la cárcel, está hablando de su padre, salió de la cárcel con tanta honra que le acompañaron 200 cardenales. Y aquí la palabra cardenal tiene un doble sentido.
a ver, si tú sales de la cárcel y te acompañan 200 curas detrás, así en 200 curas en procesión, implica que eres una persona importante. Aquí la palabra cardenal no es eclesiástico, sino que tiene que ver con el morado que te aparece en la piel al recibir un golpe. Entonces salió de la cárcel con 200 golpes de las palizas que le dieron dentro de la cárcel. Como veis, esto es el conceptismo. Se trata simplemente de buscar el chiste, buscar el ingenio dentro de la situación del texto para que, digamos, sorprenda un poco al lector. ¿Vale? El culteranismo lo que buscan es justamente lo contrario, es una ornamentación super bestia. En lo que se trata es de buscar un lenguaje que, digamos, sea espectacular. Los temas pueden ser de cualquier tipo, pueden ser totalmente triviales, pueden ser una descripción, básicamente, pero lo que se trata es de llamar la atención sobre el lenguaje, del mismo lenguaje del que estamos viendo. ¿Vale? Para eso utilizan varias cosas, pues, por ejemplo, metáforas, sinécdoques, metonimias, perífrasis, imágenes brillantes, hipérboles y voces sonoras, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, aquí tenemos una metáfora que es flor de pluma, ramillete, la flor de pluma a ramillete con alas. ¿Para qué? ¿A qué se refieren estas dos metáforas? Al pajarito, ¿vale? ¿Un pájaro qué es? Es una flor, ¿vale? Porque tiene colores, pero está hecha de plumas. O puede ser un ramillete de flores, pero que tienen alas, por las plumas. No sé, está bien, no está mal. Vale, vamos a ver un poquito más. Estos recursos culteranos, ¿vale? Pues lo que pretendían eran, pues eso, crear musicalidad, una sintaxis complicada y tener un vocabulario original. Para la musicalidad utilizaban las aliteraciones, las paranomasias, las esdrújulas, ¿vale? Para crear una sintaxis muy complicada, que ahora lo veremos, utilizaban los hipérbatos y los encabalgamientos, que básicamente se trata de cambiar las palabras de orden. Y para el vocabulario original utilizaban sobre todo cultismos léxicos, muchos cultismos, ¿vale? Y una selección de adjetivos que básicamente son muy cromáticos, que lo que se trata es de enseñar, pues eso, los colores y las luces de lo que están buscando. Vamos a ver un pequeño poemita, ¿vale? Que es este de aquí, para que lo veáis. Dice, donde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata al Lilibeo, bóveda o de las fraguas de Vulcano o tumba de los huesos de Tifeo, pálidas señas, cenizoso un llano, cuando no del sacrílego deseo, del duro oficio da, allí una alta roca, mordaza es a una gruta de su boca. ¿A que no te has enterado? ¿Verdad? Bueno, esto es de Góngora, ¿vale? Esto tiene su tela. Vamos a verlo un poquillo con calma. Donde espumoso el mar siciliano, vale, siciliano, Sicilia. Donde espumoso el mar, es decir, ¿dónde está la espuma del mar? Normalmente la espuma del mar está en las costas, vale, en la costa del mar siciliano, en Sicilia. El pie argenta de plata al Lilibeo, ¿vale? Reviste el argenta es la plata, es decir, el monte Lilibeo, que esto es un nombre propio, al final del monte de plata, al final del monte Lilibeo nos encontramos con un color plata, con un color así como blancuzco, ¿vale? Es decir, está revistiendo de plata el monte Lilibeo, ¿vale? Bóveda, dice, bóveda o de las fraguas de Vulcano. Os recuerdo que Vulcano era un dios griego que básicamente era el dios de los volcanes, ¿vale? O tumba de los huesos de Tifeo, ¿vale? Tifeo era era uno de los gigantes que querían escalar el cielo y fue castigado por los dioses. Pálidas señas, cenizoso un llano, perdón. Fijaos que ya nos está dando más señas, ¿vale? Hemos hablado de al lado del mar, ¿vale? Hay un monte o al pie del monte hay, digamos, el color plata, una bóveda de las fraguas de Vulcano, ¿vale? O tumba de los huesos de Tifeo, pálidas señas, cenizoso un llano, es decir,
es un llano cubierto de ceniza, cuando no del sacrílego deseo, ¿vale? Del deseo de Tifeo, ¿vale? Es decir, Tifeo vomita ceniza desde su tumba, entonces por eso se piensa que está dentro de los volcanes. Del duro oficio da allí una alta roca, ¿vale? Es decir, arriba del todo hay una roca muy alta que es mordaza, ¿vale? Como cuando te amordazan la boca, es a una gruta de su boca. Es decir, en aquel lugar, una alta roca, hay una roca muy grande que cubre la entrada de una gruta. A esa gruta, ¿a dónde lleva? Al volcán Etna, ¿vale? Que está en Sicilia. Como veis, fijaos que es una descripción simplemente de un paisaje mínimo, pero para poder comprender esa descripción nos hemos pasado unos 5 minutos para poder descifrar cada uno de los versos. Esto es el culteranismo, una imagen preciosa, una sonoridad estupendísima, pero que en realidad no, pues eso, no es básicamente más ornamento que otra cosa. Vamos a ver simplemente un par de ejemplos y ya terminamos. Fijaos que aquí Quevedo se burlaba muchas veces de Góngora, ¿vale? Y aquí en este poema, que simplemente lo vamos a leer, nos dice un poco de las características de lo que sería el poema de Góngora. O sea, Quevedo hace una crítica a cómo escribe Góngora a través de un propio poema que él escribe. Mire, dice: quien quisiere ser Góngora en un día, la Jeri aprenderá gonza siguiente. Fulgor es arrojar joven presiente, candor construye métrica armonía. Poco, mucho, sí, no, purpuracía, neutralidad conculca, erige mente, pulsa, ostenta, librar adolescente, señas, traslada, pira, frustra, arpía. Cede, impide, cisuras petulante, palestra, liba, meta, argento, alterna, si bien disuelve, émulo, canoro. Use mucho de líquido y de errante, su poco de nocturno y de caverna. Anden listos Libor, Adunco y Poro, que ya toda Castilla, con sola esta cartilla, se abrasa de poetas babilones, escribiendo sonetos, confusiones, y en la Mancha, pastores y gañanes, atestadas de ajos las barrigas, hacen ya soledades como migas. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente lo que escribe, Quevedo dice, lo que escribe Góngora no se entiende. Y como no se entiende, en Castilla hacen ajos, con sus soledades, que era una de las obras de Góngora, lo que hacen son migas, es decir, solamente sirven para comértelas. Y punto. ¿Vale? Como digo, aquí lo tenéis. La presentación os la he colgado también para que la tengáis, por si la queréis ver con más calma, con esta explicación. Así que si queréis ver todo lo que son los diferentes adjetivos, las diferentes palabras, qué es lo que significan, lo tenéis aquí. Tampoco nos vamos a meter mucho en eso. Y con esto terminamos esta presentación. En fin, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.